Y aquí la palmera o palma criolla, la Caranday, Tritrinax campestris. Como muy al sur la vas a encontrar por ahí cerca de Papagayos, Villa Larca, en San Luis, y después va apareciendo en distintos lugares, en Taninga, Salzacate, Capilla del Monte, Charbonnier, San Francisco del Chañar. Tiene esta particularidad de que las hojas, a medida que se van secando, van bajando y van cubriendo el tronco, lo que le da como una vestimenta. ¿O no, Lula? Son hojas duras, tiene una fibra que se ha utilizado para hacer artesanías. Es parte también de un arte muy antiguo. Esta cestita que ves la hizo Betty. Tejidas en palma, un arte tan antiguo como el lugar, porque en una época la gente acá construía sus recipientes en lo que había. Y la palma es lo que sobra, es lo que abunda en toda esta zona. Pero quizás estos artículos tomen belleza cuando te enterás que Betty es ciega y que todo lo hace desde su sensibilidad. Betty vivía sola en el monte, en un lugar bastante inhóspito, rodeada de naturaleza, en una parte donde el río hacía un recodo, y ahí se manejó sola una vez que falleció su mamá, criando a los animales, cocinándose. Bueno, mucho lo va a contar ella en el video, así que no te lo voy a adelantar. Pero esta es una de las historias que me hicieron volver porque creo que merecían ser contadas. ¿Qué es lo que estás haciendo, Betty? Una panera. ¿Una panera? Una panera. ¿Y qué material estás utilizando? Palma Caranday. Las palmeras que tenemos acá en esta zona. Ajá, sí, esas mismas. Ahí en el campo hay muchísimas también, pero no todas es buena. ¿No toda es buena? No. ¿Y cómo sabes? Y porque sí, tiene que tener la espina linda, buena, que no esté picada la palma también. ¿Quién te trae el material? Nosotros vamos con Diego, él me corta la palma allá y la traemos. La dejo que se ore y la sigo trabajando. Sí, hay que sacarla de la, o sea, de la hoja y la palma y seguirla, a desorillarla. ¿Dónde aprendiste a hacer este tipo de trabajo? Bueno, mis tíos sabían hacer morrales para comer los caballos, los redonditos esos. Una especie de comedero para... Le pone un lacito por detrás de la oreja. Ah, y se cuelga del cuello. Se cuelga del... sí. Bien. Para que lo tenga colgado el animal y ahí come, para que no desperdicie el maíz. Y mi mamá también algo entendía y le hacían con mi hermano cuando le daban notas para que llevara al colegio, así para que haga algún labor. ¿Y este trabajo hoy te permite juntar unos pesos? Y sí, por ahí en vez en cuando se vende algo. ¿Dónde los vendes? A los turistas. De acá nomás. ¿De acá en la casa o te vas? Del pueblo. Del pueblo. Del pueblo, sí. Betty, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 74. 74. ¿Y dónde naciste? Ahí en el campo. ¿Dónde está tu campo? Allá a 7, 8 kilómetros de acá. ¿Dentro del Cerro Colorado? ¿Más cerca de Caminiaga? Y está más cerca del Cerro Colorado. Como antes había parteras así... ¿Que iban a la casa? Que iban a casa. Y yo nací en la casa. ¿En la casa? Nada más que me quemaron la casa, sí. ¿Te quemaron la casa? Sí, señor. ¿Cuánto hace eso? Y ahora como 14 años por lo menos. ¿Qué fue lo que pasó, Betty? No sé, debe haber sido un intento. Porque yo no dejé nada. Nada prendido, nada. A Diego Acosta lo conocí en el camping. Tiene 50 años y es oriundo de Colonia Carolla, pero se enamoró de estos pagos y hace 30 años que pasa sus fines de semana en el cerro. Para Betty, él es su mano derecha, ya que no cuenta con otras personas que se ocupen de las dificultades que acarrean su ceguera.
Diego mismo fue quien me trajo esta historia que hoy estamos contando. Estamos yendo por la ruta 21, rumbo Caminada, pero vamos al campo de la Betty, ¿no, Diego? Así es. Betty viene atrás, no sé si se ve, ahí lo tenemos. Nos está acompañando, vamos a conocer el campo de Betty. Con Diego, que nos hace la producción y de traslado y de locación de este trabajo. ¿Qué, todo monte esto? Esto es todo monte, sí, no hay nada de chacra. El animal en el rebrote ahora de la primavera repunta un poco el tilaje. Bueno, estos caminos por ahí cuando llueve también se ponen intransitables, ¿no? Cuando se puede andar acá. Se lava mucho y queda mucho pedrego. Entonces quemó 2 años atrás. 2 años. El fuego llegó hasta acá. Lo llegaron a parar, que esto venía desde San Francisco de Chañar. Dio la vuelta. Dio la vuelta y lo llegaron a frenar justo acá en esta parte. Bueno, nos vamos a hablar porque esta tranquera la tenemos abierta, que por lo general siempre está cerrada. Ah, qué raro. Ahí está la casita. No. ¿Ah, no? No, es una casita sola que ya una casita sola. fallecieron los dos que vivían. Mirá qué lindo, una casa criolla. Sí. Ajá. Uy, qué hermoso esto. Acá hay un vado natural. Natural. Esto cuando viene muy crecido, por unos días no te permite el paso, ¿no? Decía un amigo que los perros y las tranqueras de alambre son para renegar. Bueno, estas fueron fáciles, che. ¿Vos te cocinás sola? Sí. ¿Vivís sola? Sí. Vivo solita y me cocino todo ¿Y cómo sola. hacías en el campo para vivir sola? ¿Cómo se maneja una persona que no puede ver? Sí. ¿Cómo encontraba los animales? ¿Cómo les daba de comer? ¿Cómo es? Ay, las come bien. Yo las llamaba, las yeguas y venían ¿Venían? todas. Le digo, vengan, y ya se venían ellas. ¿Y si andaba algún zorro que quería matarte los animales? No, eso no. No. ¿Y a las víboras le tenías miedo? Sí, a los víboras sí, pero otro mucho no. ¿Y cómo te das cuenta si andaba alguna cerca? Y porque las gallinas se asustaban. Ah, O, bueno, sí. tenía gatos también, pero esos
Las matan a las víboras. ¿Y las gallinas qué pasa cuando andan a ver? Se asustan. ¿Y hacen algún ruido? Sí. ¿Cómo era tu vida en el campo? ¿Te gustaba? Sí. ¿Te aburrías? Estaba acostumbrado yo en el campo. Ahí naciste, te criaste con tu familia, Con mi mamá. con tu mamá. Sí. Y el día que tu mamá Partió, bueno, quedé solita. quedaste sola. Sola. ¿Tenías vecinos que te ayuden con alguna labor? ¿No? ¿No tenés hijos? No, ¿Y cuántos animales tenés? tengo 4 yeguas. ¿4 yeguas? Sí. ¿De montar? Algunas. ¿Alguna? Yo las ensiaba, subí y me venía para acá. ¿Y quién las amansaba esas yeguas? Esa la que se me murió, me la amansó uno que ya falleció ya. Era tan mansita. Bueno, 2 yeguas que ya no están, me las amansó el mismo tipo. Y la otra mansita que tengo me la amansó uno de acá del Pantanillo. ¿Venías al pueblo? ¿Puede ser? Venía al pueblo, sí, a veces venía todos los días yo. ¿Todos los días a caballo? Todos los días. ¿Y el caballo iba por el lugar correcto? ¿Vos Sí, más o menos sí. intuías por dónde ir? Sí, la yeguita ya sabía ella. ¿Y cómo la ensillabas? ¿Sola? Solita. ¿Llamabas al caballo? Y venía y la ensillaba. Ajá, le ponía una campanita y ya sabía dónde estaba. ¿Y cuando te acercaba con el apero? No, la enganchaba en la planta. No, o le prendía la manea, cualquier cosa. No, era muy mansita mi yeguita. Y además, ¿qué otros animales tenías en el campo? Tengo unas vacas ahí. ¿Tenías unas vacas? Sí, poquitas son, pero tenía gallinas, se murieron. Se murieron las gallinas. Se murieron las gallinas, el perro, uno se murió, otro se fue. Y así. ¿Y cuál es tu casa? Esta. Casita de cemento, Ajá. la más nueva. La más nueva, la otra me la quemaron. ¿Cuál es la que está acá al lado? Ajá. De adobe. No hacía un año todavía que le había hecho poner techo de madera. Me fui al cerro como a las 2 de la tarde y cuando volví como a las 2 estaba ardiendo. Acá naciste vos. Nacimos todos acá, Esta casa la hizo tu papá. mis abuelos. O sea que tiene más de 100 años. Sí, tenía más de 100 años. Yo a mis abuelos no reconocí. Y ahora había un gallinero. Ajá. Casa criolla de las sierras. ¿Este horno lo usabas vos todavía mientras estabas acá? Sí, lo sabía usar de vez en cuando. Sabíamos amasar todo antes. ¿Y vos lo prendías solita? No, capaz hoy, pero no lo prendía yo. Qué lindo horno para hacer pan. Que era lo que generalmente se compraba para estar todo el año. Arroz, Harina, hierba, azúcar, fideo, fideo. carne. ¿La carne se compraba o era de acá de...? No la compraba. La compraba. Ajá. ¿No mataban animales ustedes? Y no, porque como era yo sola, no. Bueno, pero... tu Le papá pago a una gallina, un pollo, qué sé sí. yo. ¿Te animaba Sí, a matar y pelear una gallina? sí. Vamos a ver la casita. Pensé que hay gente que lo traes acá con un montón de lujo y seguramente se va, huye Ajá. del miedo, No, yo tenía miedo a nada. No, vivía solita. Esto es una sandía chiquita. ¿Ah? No, son zapallo amargo que sabe haber en el río. Trajo el chango que tuve el otro día acá. ¿No sirven para comer? No sirve. Y vos acá tenía una pantallita para la luz, La tengo, sí. Va a ser 3 años que la pusieron. o sea que tenés luz solar. Sí, tengo Y luz. antes estaban sin luz. Sí. Y el agua del río, El río con el generador. con el generador. Ajá. Ah, tenés un generador con una bombita. Ajá. Y los días de frío te podías prender alguna estufa. Tengo una salamandra. Vos solas prendías el fuego. Sí. Yo me daba maña para todo. ¿Y la leña quién te la juntaba? La juntaba yo. ¿Vos juntabas la leña? Yo juntaba la leña. ¿Cómo hacías? Y como bien, yo me daba cuenta donde buscando palitos así. Ya me llevaba una carguita para la casa. ¿Cómo es eso? Vos no podés ver, pero podés más o menos tener un cálculo de los lugares, sentís la Sí, cercanía de la... sí, señor. Porque yo antes veía un poquito, antes. Y ya me daba maña para todo.
¿Tuviste algún problema complejo, aparte del incendio que ya contaste, dentro del campo, que te ha hecho pensar en venir cerca del pueblo, en esta casita? No, que me operé la rodilla, por eso ya me quedé acá. ¿Qué problemas tenías en la rodilla? Artrosis, sí. ¿Y las compras las hacías acá en el pueblo? Sí, antes, ahora no. ¿Ahora quién te ayuda? Él, Diego. Cuando yo ya no tengo, ya él me trae allá, yo. Si no, cuando voy a cobrar, compramos cositas allá. ¿Estás jubilada? Sí, O sea que además de manejarte sola, también te sostenías económicamente con tu trabajo, con tus animales. sí. Yo, gracias a Dios, ¿Tenés amigos acá aparte de Diego en el cerro? poco. Poco. ¿Cómo se lleva la gente acá en el cerro? Y no sé, porque ninguno viene acá. Ah, ninguno viene. No viene ninguno. Cuando me ven todos son amigos, pero no, ninguno viene acá. Diego es muy buena persona. Lo digo acá y donde quiera. ¿Te gusta escuchar música? Sí, ¿Qué escuchas? folclore, chamamé, los manceros, sí, música linda, así. ¿Qué es lo que más te gusta acá del cerro, de este lugar que naciste? ¿Qué es lo que más disfrutás? Hay tantas cosas. Tener leña, Tener leña. claro. ¿Y cuándo es más lindo el monte? Primavera, ¿será? ¿De qué perfume te acordás que te venga a la memoria? El aromito. El aromito. Ujú. ¿Y la palma? También tiene un perfume fuerte la flor de la palma. Pase nomás. Acá está la casita del campo, de la Betty. Acá vivía solita, Solita vivía. y te iba a hacer las compras a caballo Ajá. hasta El el cerro. pueblo. Hasta el cerro. ¿Hace frío acá, Betty? Más o menos. Más o menos. Si no hace mucho frío, prendo la salamandra. Ahí está la salamandra en el rincón. Y es bastante nueva la casita. Tendrá como 13, 14 años, sí. Más o menos. Después de que se quemó aquello hiciste. Ajá. Y no sembraron nada acá, ni zapallo, nada. Yo antes, cuando podía, sabía sembrar, sabía hasta 10 zapallitos. Ajá. Zapallitos de esos grandes, los Ajá. angolas que le decimos. ¿Y Puma han andado por acá? Y se han de hacer un cruce en vez en cuando. A comerse las ovejas. Las cabras, Las las cabras. ovejas, son más perseguidas las ovejas. Ujú. Lo que sentía cuando venía del pueblo, cuando venía por el río, eran los jabalíes. Bajaban al agua y sentía que iba alguien y salían. Oh, En la noche iba a la caballo. noche, claro, las 12, la 1. No, a ver si el vino toro que te hacía. No. Tomo así con la comida, Ajá. con tengo. Así de vez en cuando me tomo un vasito con la comida. Un vasito solo con la comida. Ajá. ¿Y si hay folclore y esas cosas? No. Pero un vasito con la comida y después los otros vasitos sin la comida. Ah, vasito sin la comida Claro. también. Bueno, conté que me acompañe, si no, no. Ah, solo. Si no, no. ¿Y venían visitas acá cuando vos estabas sola cada tanto? No. No. Una vez te vinieron a visitar uno de. ¿Dónde era? De una escuela que traían. Pero hace muchos años ya. Pero. No sé qué era, que algunos eran del lado del río seco, que me trajeron estas sillas, las dos sillas estas, que es la que tiene él y esta, y un colchón me parece que me trajeron, y mercadería, me acuerdo esa gente, pero hace muchos años ya. Ya estaba acá yo en esta casita. ¿Y las vacas tuyas por dónde andan? Y andarán por el monte. Claro, tenés que. Si es que andarán por el monte. Tenía como más de 20. Y siempre las que se morían eran las mías. Ah, mirá vos. Ujú. Y las yeguas, bueno, no las pudimos conocer, no vinieron. No No. vinieron las desgraciadas. ¿Y qué hacías de día acá solita? ¿Tejías compadre? Trabajaba. ¿Trabajaba la palma? ¿Hay otras personas que estén haciendo ahora todavía trabajo en palma? ¿O vos quedaste? No, quedé yo nomás. Nadie quiere aprender. Di 2 cursos, pero no aprendió nadie. Qué lástima, pues se va a perder si no aprenden. No, sí, esto para mí. No hay gente que. No. De estas palmas, vos sacabas Ajá, la hoja para hacer la artesanía. claro, sí. Esa. ¿Cómo tiene que estar? ¿Seca la hoja?
No, tiene que estar verde. Tiene que estar verde. Para cortarla tiene que estar bien verde. Bien verde. Que no tenga mancha, nada. Que no tenga ninguna mancha, nada. Ajá. ¿Cómo te dabas cuenta o te ayudaban? Y por ahí las cortaba yo nomás, y la que tiene la espina bien linda. Porque sin la espina no se la puede trabajar tampoco. ¿Tiene espina la hoja? Sí, un espinón. ¿No te lastimas las manos trabajando con...? Sí, tenía una espina acá en el dedo, pero ya me la saqué yo. ¿Te lo sacaste sola? Sí. Qué genio. Ahí ve. Ahí está Diego con el machete. Está sacando uno. Ahí está. No es tan blandita. No, no son nada blanditas. Esto para cortarlo es complicadito. Aparte, las mejores hojas por lo general están siempre arriba. Claro, Más porque sana. uno las va cortando y cortando y ya. Y va creciendo. Van Entonces, creciendo. se saca siempre las de arriba. Pero esta es una hoja linda, ¿ves? Que no tiene mancha, una hoja larguita. ¿Betty da alguna fruta en la palma? ¿Sí? ¿Que se come? No, los animales la comen. ¿Los animales? Ajá, los caballos, ¿Lo las vacas. Vamos a tratar de no clavar una espina. Es durísimo, parece de madera. Sí, son duras, son. Por eso queda duro el tejido, porque es dura la hoja. ¿Qué fruto del monte comía acá, Piquillín. Piquillín? Oh, esta hoja está hermosa. ¿Extrañás esta casa? Y sí, más vale. ¿Qué es lo que más extrañás? ¿El silencio? Todo, ¿El aire? Todo. todo. Si pudieras seguir viviendo acá. Ajá, si pudiera. La sombra de toro. Voy a caminar un ratito hasta la bajada del río. Bueno, notarás que estoy muy emocionado porque realmente se te cruzan millones de pensamientos. Uno está más atento a lo que tiene que preguntar, a lo que tiene que grabar, pero esta cuestión de conocer esta historia en este lugar tan increíble del norte cordobés, es imposible poder evitar que alguna emoción fuerte te cruce de lado a lado. Y acá está el caminito que vamos a encarar con el calzado no adecuado, como siempre. Ya me llevo espinas. ¿Pasan las espinas ahí? Sí, con 120 kilos, imagínate. El río Los Tártagos. No venimos con la cámara adecuada, pero adelante hay dos patitos disfrutando de la soledad del lugar y la tranquilidad, que ahora por supuesto le vamos a complicar. Acá apareció piedra. Estamos cerquita de un cerro y hay como una especie de corredera. Estos son los alrededores de la casa de Betty. Increíblemente estos lugares ella no los puede ver. Seguramente debe tener desarrollado algún tipo de sensibilidad que le permite conectarse, como hacen la mayoría de las personas que tienen problemas en la vista, con los volúmenes, los distintos materiales, las temperaturas, los sonidos. Pero sí, somos privilegiados. Yo, por estar acá filmando esto, y vos, que lo estás conociendo ahora. El río Los Tártagos en el campo de la Betty.